Vamos al capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Juan 8. Del versículo 1 hasta el 11. Dice la Sagrada Escritura en este pasaje de la siguiente manera. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Sigue usted. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Puedes tomar asiento. Mientras Jesús permanecía en Jerusalén, era costumbre de él la de pasar noches en el monte de los olivos o monte del olivete o del olivar, para volver a la ciudad al día siguiente. Aquí tenemos un actor en la escena que hemos leído, que es Jesús. Los otros actores son una coalición, una confederación de escribas y fariseos, preparando una trampa para Jesús. Los escribas y los fariseos eran cada uno un grupo bien representativo de la crema innata, de la rancia prosapia judía en Jerusalén. Y para esta ocasión, otra ocasión para colocar tropiezo a Jesús, para acusarle, para quitarle de en medio, se valieron de algo que estaban buscando. El relato. En los versículos 3 y 4 aparece una mujer sorprendida en pleno adulterio. El nombre no se dice. La motivación de estos escribas y estos fariseos, que con seguridad tuvieron agentes buscando una ocasión para tentar y hacer tropezar a Jesús, esta coalición terrible, ellos no estaban motivados por un sano, sincero celo por el cumplimiento de la palabra que a ellos les fue dada a través de Moisés. El motivo, la razón de esta trampa no fue sino sacar a Jesús de en medio por celos, por envidia, porque sus corazones estaban llenos de malos deseos, porque querían implementar el plan de su padre, que es Satanás. Adúltera era la mujer. Los casos de adulterio eran tan comunes en la fiesta de los tabernáculos. Leer la antigüedad de los judíos, desde Egipto hasta cuando entraron a la tierra prometida, era ver que en ocasión de la fiesta de los tabernáculos, la gente se entregaba a excesos. Tomaban vino, se embriagaban, entraban en libertinaje. Así que era más que evidente que esta coalición de judíos, escribas y fariseos, no estaban interesados en la ley, no les interesaba. La mujer adúltera no fue sino un medio para acusar a Jesús, para apedrearlo, para quitarle del medio, para quitarse la carga pesada que para ellos constituía la palabra de Jesús predicada con autoridad. Tan es así, hermanos, que la escena me enseña
que trajeron solo a la mujer, no al hombre. Y para que haya adulterio, tenía que haber un hombre y una mujer. Se olvidaron, echaron a un lado la ley que invocaban, la incumplieron. No les interesaba el cumplimiento de la ley, les interesaba otra cosa, como en nuestros medios ahora. Muchos utilizan la palabra para sus despropósitos, y en ese propósito de usar la palabra para su propio beneficio, se olvidan del resto de la palabra. Infringen la ley, pero la invocan. Infringen el evangelio, pero lo invocan, pero lo utilizan para sus despropósitos. No trajeron al hombre, trajeron solo a la mujer. Ellos infringieron también la ley. ¿En qué consistía la trampa preparada para Jesús? Jesús tenía que tomar una decisión. Sabían dónde estaba, estaba rodeado de multitud, y allá fueron los escribas y los fariseos, y la arrojaron. No la colocaron, la arrojaron, la empujaron, la tiraron. Así que la mujer estaba colocada entre Jesús y la multitud que le rodeaba. Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Nunca dejó de ser Dios. Le exigían con esta situación una decisión de Jesús, al pendiente de qué iba a decir, qué iba a decidir para acusarle y quitarle entonces de en medio. ¿Cuál era la decisión? Fallar a favor de la mujer y de esta manera contravenir la ley y luego acusarlo, o tomar una decisión en contra de ella favoreciendo la ley. Es decir, a Jesús lo llevaron, lo arrinconaron para que tomara una decisión entre misericordia y justicia. Y la misericordia de Dios y su justicia no son incongruentes, existen, porque Él es misericordioso a la vez que justo. En esta ocasión en particular, lo injusto era el mover de los escribas y los fariseos. Injusta su actitud, porque no con corazón recto se le presentaron a Jesús. Y a ti te va a ocurrir que muchos en el nombre del Señor se te van a acercar para decir despropósitos, invocando el evangelio que ellos están incumpliendo. Y te va a decir, la Biblia dice, como los fariseos ante Jesús, la ley dice. ¿Usted no cree que ellos recitaron la ley que conocían bien? La ley dice, ¿y tú qué dices? Alabados al Señor. Entre misericordia y justicia le tocaba a Jesús tomar esta gran decisión. ¿Por qué no aplaude el Señor de la justicia y de la misericordia? ¡A su nombre! ¡Gloria! Ahora bien, la ley de Moisés obligaba, ordenaba, prescribía apedrear tanto al adúltero como a la adúltera. No solo a ella o no solo a él, sino a ambos. Deuteronomio, vamos a ver la ley antigua. Deuteronomio 22:2 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Por lo tanto, esta coalición de escribas y de fariseos estaban también incumpliendo la ley que invocaban. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. De esta manera corroboramos la injusticia de esta coalición, de esta confederación de enemigos de Jesús, fariseos unos y escribas otros. Así que la ley se mandaba matar a ambos. ¿Y cómo lo mataban? Lapidados. La lapidación era que se colocaban
los adúlteros y el pueblo, la multitud, los apedreaban. La multitud y entre ellos los testigos oculares del adulterio cometido. Le tocaba a los testigos oculares del adulterio empezar el lapidamiento. Tenían que coger la piedra, que no era una piedrecita, sino una piedra suficientemente grande para que una mano humana lo empuñase e hiciera daño. Lapidados, apedreados, así de una manera cruenta, tenían que morir. La ley nos dice entonces, nos recuerda que tenían que morir los dos, no uno solo. Los oponentes de Jesús se olvidaron que tenían que tener misericordia al pecador. Tenían que tener misericordia, llevando a través de diferentes medios al arrepentimiento a la adúltera y al adúltero. Hermanos, la actitud de Jesús, ¿cuál fue? Primero, calla. Primero, responde. No responde. O respondió con silencio. Lo interrumpieron en su prédica. Lo interrumpieron en su enseñanza. Se la arrojaron al frente. La sorprendimos en pleno adulterio. Créeme que quienes la sorprendieron en pleno adulterio no fueron los que la arrojaron delante de Jesús. Ellos estaban esperando el informe de alguna gente espía que andaba por allí. La arrojaron. Se presentaron ellos como testigos del adulterio de la mujer, pero no trajeron al hombre. De ahí infringieron la ley. Eran de corazón perverso. Como perverso es el corazón de cualquiera que invoca el evangelio para refugiarse en un solo versículo y de esta manera justificar su pecado o justificar su inmundicia. Hay algunos que dicen que ¿por qué tenemos que hablar de pecado? ¿Por qué tenemos que a un hermano de una iglesia en particular llamar a cuentas y decirle usted está en pecado? ¿Por qué? Si Dios es amor. El que así habla, el que así procede y esgrime el amor como justificación para que el hermano no se le diga la verdad y no se le ponga disciplina, procede mal, porque no usa toda la palabra. El cuerpo completo de la escritura no lo utiliza, sino que de manera torcida, como la circunvalar de Barranquilla, utiliza un solo pedacito y de manera hermenéutica mala, perversa, demoníaca, esgrime un argumento falaz. Dios es amor. Entonces a ese y a esa, o ese y esa nos recuerdan a los fariseos y a los escribas que acusaban a Jesús o que estaban empujando a Jesús a tomar una decisión. Así que cuando ellos, ¿y tú qué dices? Primera actitud de Jesús, boca cerrada. No responde, no habla. ¿Y por qué se guardó silencio? Porque aun cuando en silencio estaba, él estaba operando en el corazón y en la conciencia de culpabilidad de esos que estaban acusando a la mujer. ¿Qué más hace? En el suelo, con el dedo, empieza a escribir. ¿Qué escribía? No lo sabemos. Sin embargo, el Antiguo Testamento de una manera clara nos habla de algo. Voy a leer Jeremías 17:13. Oiga bien. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Qué escribía Jesús? No lo sabemos, pero es llamativo lo que la palabra del Señor dice aquí: a los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Y en el polvo con el dedo índice estaba escribiendo. ¿Qué escribía? Le reitero, no lo sabemos, pero estaba escribiendo, no estaba haciendo garabatos. Estaba escribiendo el nombre de los que acusaban a la mujer, no lo sabemos. Estaba escribiendo la ley, no lo sabemos. ¿Qué estaba escribiendo? No lo sabemos. No vaya a
creer que aquellos que cogieron a la mujer y la arrojaron delante de Jesús estaban en una situación fácil. No. La situación de ellos no era menos grave, porque presentarse ante una autoridad acusando a una mujer adúltera, la sorprendimos, y la ley dice que hay que lapidarla, apedrearla. Eso era una situación como testigo bien difícil. Si estaban mintiendo, los apedreados iban a ser ellos, pero se presentaron. Insistieron los adversarios de Jesús. A ellos no les interesaba la mujer, les interesaba Jesús. Utilizaron a la mujer como instrumento para llegar a Jesús y acusarle y hacerle tropezar. ¿Qué respondió Jesús? Jesús respondió de conformidad con la palabra. Cuando Él les dice: el que de vosotros esté sin pecado, arroje la piedra. ¿Sabe de qué está hablando? Que los testigos del adulterio ajeno eran los primeros en tomar la piedra y empezar la lapidación de la acusada o del acusado. Por eso Jesús, cuando dice el que vosotros esté sin pecado, les está recordando la ley, se las recordó al dedillo. Está pasando esto y esto y esto y esto. Alabados al Señor. Aquí el Señor veía la grande hipocresía de cada uno de ellos y su gran culpa ante Dios. Ahora bien, en los versículos 10 y 11, ahí vemos la indulgencia de Jesús. Jesús no tapa el pecado del hombre que se acerca a Él buscando el perdón. Jesús muestra misericordia, amor al pecador. Al pecado, a la práctica del pecado, Jesús rechaza, que debe ser la actitud de la iglesia. ¿Cómo vemos nosotros al pecador? Como lo ve Jesús. ¿Cómo lo debemos ver? Como lo ve Jesús. Al pecador como un alma en gran necesidad, pero a lo que está haciendo, a su práctica, tenemos que rechazar. Y ahí no hay incongruencia. Por eso nosotros como iglesia no podemos rechazar al adúltero, al fornicario, al homicida, al que uno sabe que es sicario. Si uno tiene oportunidad de saludarlo, salúdelo. Y si puede hacerle el bien, hágalo. Usted no se va a contaminar. Por eso cuando yo tengo alumnos que son homosexuales o lesbianas, me acerco a ellos y les saludo y les hablo y los trato de igual a igual, porque son mi prójimo. La diferencia entre la prostituta, la homosexual, la lesbiana, el sicario y nosotros es que nosotros ya sabemos y conocemos a Jesús. Ellos todavía no lo han conocido. Amén. Y dándole la mano a ellos no me contamino. No lo hago. Andaré con ellos, no lo voy a hacer. Los saludaré cada vez que pueda, sí lo voy a hacer. Les hablaré, sí les voy a hablar. ¿Cómo los miro yo? ¿Los rechazo como una inmundicia? No, como los mira Jesús. Como los mira Jesús. Como los mira Jesús. Amén. Alabados al Señor. Amén. Pues bien, ¿qué le dijo a Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí hay misericordia, aquí hay justicia. Ella vino en gran necesidad, estaba a punto de morir, porque la acusación de la cual fue víctima era muerte, aun cuando para muerte estaban los falsos testigos. Digo falsos testigos porque aun cuando era adúltera no trajeron la mitad del caso, el adúltero. Jesús no contendió con ellos, no dijo, la ley dice que cuando sorprenden a una mujer adulterio, también deben traer al hombre adúltero para que los dos sean lapidados. No fue a la confrontación, fue a la conciencia. Fue a la conciencia. Esa palabra que el Señor dio, el que de vosotros esté sin pecado, sabiendo Jesús que todos eran pecadores. Así que esa palabra de vida, palabra de poder, llegó al ser de todos ellos y empezó el Espíritu Santo a traer a la memoria de cada uno de ellos las malas palabras y las malas acciones que habían cometido, y se vieron como pecadores, pero redarguidos como pecadores. Y los que tenían ya los peñones en la mano o apiladitos detrás de ellos, uno por uno, patitas, ¿para qué te tengo? Y se fueron uno tras otro porque eran pecadores.
y sabían que habían sido pillados, sorprendidos en su inmundicia, porque la mitad del caso la dejaron con el adúltero. ¿Quién sabe dónde lo dejaron? A lo mejor le dijeron al adúltero: compadre, quédate quieto, que el asunto no es contigo, es contra Jesús. Según la ley, la mujer merecía la muerte. Amén. ¿Y dónde estaba el que también merecía la muerte? ¿El adúltero? ¿O habían dejado quién sabe dónde? A lo mejor lo trajeron a Barranquilla y lo pusieron en Buenavista. Tómate el almuerzo ahí mientras nosotros arreglamos el chico con Jesús. Alabándose al Señor. Según la ley, la mujer merecía la muerte, pero ella ahora es perdonada por Jesús. Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando viene alguien a la iglesia de Jesucristo, uno tiene que decirle la verdad. Hay que predicar la verdad, hay que hablarles de el pecado en el cual están, hay que hablarles de la necesidad de arrepentimiento, hay que hablarles del perdón, hay que decirles que vengan a Cristo para que sus pecados sean limpios, pero también hay que agregarles que no pueden volver a la inmundicia de la cual acaban de salir por el poder del Espíritu Santo. Hay algunos que dicen: ven a Cristo, ven a muchos dicen: ven a Cristo, el Señor te acepta como tal cual tú eres, y no les hablan de pecado. Jesús a esta mujer la perdonó, tuvo misericordia de ella, pero le habló de pecado, le dijo: y no peques más. Iglesia que no habló de pecado, iglesia que está condenada a desaparecer, porque el pecado es lo que sobra en Barranquilla y sus alrededores, desafortunadamente. El perdón de Dios está arraigado en la muerte vicaria de Jesucristo el Señor. Nosotros no merecemos perdón, no lo merecemos. No vaya a creer que usted lo merece. No has hecho nada sino nacer en medio de una raza pecadora. Eres pecador por naturaleza. No hiciste nada a modo propio o en tu propia fuerza o sabiduría para merecer el perdón de Dios. Aquí nadie se merece el perdón de Dios. Ninguno lo merece. No hay ser humano que merezca el perdón. Todos a una nos hemos desviado. El capítulo 3 de Romanos hay que volverlo a leer. Ni uno se escapa, ni uno solo, sino que en su momento el Señor tuvo misericordia de nosotros. Nos arrinconó en situaciones. ¿Se acuerda de ellas? Usted de una manera y yo de otra. Y nos persuadió de pecado, nos convenció de pecado. Nos arrinconó, tocó nuestro fuero interior. Llegó a donde el hombre no puede meter la mano, a lo interno de nuestra propia vida. Allí puso la mano y nos redarguyó de pecado, pero nos habló de pecado, nos habló de la necesidad de pedir perdón. Primero hizo posible que fuésemos libres, de tal manera que entendimos que estábamos en pecado, porque antes de que el Espíritu Santo nos tocara, decíamos que éramos buenos. Yo decía: yo soy bueno, yo no robo, yo no hago lo malo, yo soy bueno y medio. Cuando el Señor nos convenció de que éramos malos, entonces el Señor nos mostró el camino, el perdón, el arrepentimiento. Alabados al Señor. Cuando Él le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es el mensaje que vamos a predicar. Ni yo te condeno, vete, no peques más, es decirnos: te perdono por la gracia divina. No lo mereces, pero te perdono. Pero te ordeno que no vuelvas a el vómito ni al fango del cual te he sacado. Es decir, para ti, iglesia, para mí, es un recordatorio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Nos perdonó, nos lavó, nos limpió, pero hoy nos recuerda que tenemos que romper. Si todavía hay algo en tu vida con lo cual andas, no lo has soltado, lo retienes, lo saboreas, le agregas sabores, no sé cuáles sabores, pues es tiempo de romper con cualquier práctica, cualquier idea, cualquier idolatría, cualquier cosa que todavía esté arraigada en la vieja vida. No es de bendición ni para ti ni para la iglesia, y el Señor no la quiere en tu vida. Quiere que rompas con esa vieja práctica. A veces son dichos, a veces son decires, a veces son actitudes ante muchas cosas de la vida. A veces es lo mismo de siempre. Hemos nacido de nuevo, pero parece que no hubiésemos nacido de nuevo en ciertas áreas de la vida. Qué bendición tan grande te trajo Jesús. Rompió las cadenas, pero te toca a ti romper con ciertas prácticas
que son típicas de la vieja vida, que no agregan bendición, sino que restan santidad de vida. ¿Cómo puedo aplicar yo en mi propia vida de manera personal, no teórica, este mensaje que el Señor le dio a la mujer? Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo lo aplico en mi vida? Lo tengo que aplicar. Primero, lo que el Señor nos recuerda en esta mañana es esto. Primero, oír la palabra y no ponerla por obra es pecar groseramente contra el Señor que nos tomó por hijos. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se habla y no se hace, se predica y no se hace, se dice y no se implementa. Allí hay engaño, allí hay mentira, allí no estamos bien. Número 2, si decimos que no tenemos pecado, pecamos. Primero de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos los días pecamos. Ahora usted dice: pastor, pero entonces, no, nada de entonces, todos los días pecamos. Yo no ando con mujeres como andaba antes. Las viejas prácticas de la vida antigua no están en mí. Libre de semejantes prácticas. Pero a veces hay pecadillos, pequeñas zorras que todavía cometemos y permitimos que se acerquen a nuestra vid escogida y empiezan a comerse lo que no deben comerse. Actitudes, la actitud de caer en tristeza cada rato, la actitud de permitir que el mes de diciembre te mueva el corazón, te revuelva la memoria y te haga anhelar volver al pasado, cosa que es imposible. Actitud, la de sentirse solo cuando Jesús está contigo. Actitud, la de creer que tú eres basura. ¿Qué actitud? A lo mejor la actitud de creer que eres mejor que todo el mundo en la iglesia. Actitud, a lo mejor de creer que todo te lo mereces. Actitud de rencor y de rechazo al Señor. Porque a veces piensas y dices que cómo es posible que el Señor, siendo Dios, permita que a ti te ocurran ciertas cosas, en tanto que a otros hermanos tú ves, observas y escuchas que nada de eso que a ti te ocurre, les ocurre. Actitud, compararse con los demás. Pero yo veo al hermano bien, Señor, y yo, tú lo quieres más a él de lo que me quieres a mí. Y ahí pecamos, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Qué prácticas? La de caer en depresión cada rato. Hasta algunos que han dicho: Señor, mejor llévame cuando no es tiempo todavía de tu muerte, de tu partida de esta tierra. ¿Qué práctica? La de dejar de hacer las cosas buenas que el Señor te enseñó que hicieran. A las mujeres casadas y a los mujeres casados hay que recordarles que recuerden las cosas que dejaron de hacer. Dando por sentado como ella es mi mujer, ni modo. Y como es mi marido, ni modo. Hermano, ni lo uno ni lo otro. Hay que esforzarse. Porque cuando estabas soltero, anhelabas la presencia física, no virtual, de la que hoy en día es tu esposa. Y cuando estabas soltero, madre mía, te desvivías por estar al lado de ella. Ahora que la tienes todos los días, todos los meses, todos los años, la menosprecias. O tú, mujer, que antes lloraba soledad y te casaste, hoy en día das por sentado que es tu marido. Ni modo que se meta con otra mujer, ni modo, porque el Señor, venga, ¡tan!, le da duro. A ti te va a dar duro. Por terca, por obstinado, por no sabia, por la mujer que no edifica la casa. Alabados al Señor. Amén. Número 3. Es muy posible pecar y que el pecado resida en nuestros cuerpos. Qué cosa tan terrible, mi hermano.
Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No somos nada sin el Señor. No somos nada. Romanos 6:12 también dice, alabado Jesús, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia, cuando uno habla de concupiscencia en una iglesia en la cual uno esté predicando, generalmente la asocian con lujuria, lascivia, y eso no es verdad del todo. La palabra originalmente en griego bíblico es epitumia. ¿Cómo traducir epitumia al castellano? Todo mal deseo contrario a la voluntad de Dios. Todo deseo, todo anhelo contrario a la santa voluntad de Dios. Ese deseo puede ser muy refinado, estrato 6, o puede ser muy grosero, muy cavernícola, estrato sub-20. Pero no deja de ser epitumia, no deja de ser concupiscencia, no deja de ser pecado. Anhelar lo que otro tiene en la iglesia, sin saber cómo él o ella llegó a ese estado, o sin saber con qué propósito Dios se lo dio, es ser concupiscente. Es decir, albergar en el corazón un sentimiento que no va mano a mano con la santidad del Señor, con lo que Él pide y demanda de cada uno de nosotros. ¡Alabado Jesús! ¡A su nombre! Bueno, que no tenga ganas, te diga siempre, cada vez que yo diga a su nombre, diga gloria. ¡A su nombre! ¡Gloria! Así va practicando y se va animando más, ¿o yo? ¡Alabado! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! Cuando uno piensa que uno es mejor que los demás, ¡qué grosería! Si yo pensase que soy mejor que los demás pastores, no sería pastor, estaría condenado a muerte. Porque por vía revelación de Dios, las cosas que me han pasado, las cosas que el Señor ha permitido que me pasen, buenas y malas, más malas que buenas, todo eso ha sido enseñanza para mí, ha redundado en enseñanza para mí. Y definitivamente está bien claro, absolutamente claro, que no lo merecemos a Él, y que lo que de Él hemos recibido es parte de nuestra mayordomía, y que todo el bien que Jehová derrame en nosotros no es sino para su gloria y para su honra. Es decir, todo lo que he recibido materialmente, espiritualmente, debo colocarlo al servicio de mi familia y de mi iglesia, al servicio del Todopoderoso. Número 5, pensar que somos más inteligentes de lo que somos es una desgracia mayúscula, terrible. 1 Corintios 3, versículos 18 y 19 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Así que todo lo que has recibido no te hace mejor que nadie, ni más sabio que nadie, no lo eres. Mi sabiduría es Jesucristo, muerto, sepultado, resucitado y sentado a la diestra del poder de Dios. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra nobleza, Él es nuestra fortaleza, Él es el poder que necesitamos, Él es la unción que necesitamos. Él, no nosotros. Amén. Así que no somos más inteligentes que nada. Y si hablamos de inteligencia, inteligencia es apartarse del mal. Apartarse del mal. Ese sí es inteligencia. Alabado sea el Señor. 6, pensar que somos cristianos, pero no controlamos la lengua. Ahí hay tropiezo. Santiago 1:26. Te leo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vanos. Mucho bla, 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 y de hacer nada. A los tales evita. En la iglesia, cuando tú veas a alguien que se acerca mucho a ti y habla mucho, pero no hace nada, salga corriendo, que ese árbol ni siquiera es de trujillo. Ese no tiene hoja, no tiene nada. Lo que tiene es gusano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pensar que, el séptimo punto, pensar que nuestros pecados no tienen consecuencias,
No lo tiene. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En pocas palabras, en costeñol bien claro, la haces y la pagas. Hermano, pero si yo cometo pecado, el Señor me perdona. Amén. Pero recuerda lo que le pasó a Moisés. A Moisés el Señor en cierta ocasión le dijo: dale un varitazo a la peña, y lo hizo, y el agua brotó y satisfizo la sed del pueblo chismoso, murmurador de Israel que iba por el desierto. Pero en otra ocasión, misma murmuración, mismo fenómeno, el Señor le ordenó a su siervo, que era el más manso de todos los hombres que ha habido sobre la tierra, dice la palabra, que le hablara a la peña. Pero Moisés se llenó de ira, cogió la vara de autoridad y le dio un par de varitazos a la peña. Primero, el milagro sí se produjo. Segundo, el Señor los reñó y le dijo: no hiciste lo que te mandé a hacer y no dejaste que yo me glorificara ante este pueblo, por lo tanto no entras a la tierra prometida. Pagó las consecuencias del pecado. David, el hombre con un corazón conforme al de Dios. David pecó. Por ejemplo, se acostó con una mujer que no le pertenecía. La mujer, la única mujer, la esposa de Urías Eteo, un eteo prosélito, seguidor del judaísmo. Fue el autor intelectual. Habló con el capitán del ejército. Era la ocasión para que los reyes fueran a pelear. Primavera, vaya y pelee. Él era peleador. Las manos las tenía ensangrentadas. Le correspondía ir allá al frente, pero se quedó ocioso en la parte más alta del terrado de su casa real, y desde allá vio en la topografía inclinada de Jerusalén los baños que no son como los de ahora, a una mujer impuris naturalibus bañándose, y sus ojos se prendieron del cuerpo. Yo creo, aun cuando la Biblia no lo dice que él no la vio una vez, sino que supo la hora y a la misma hora se asomaba. Y ahí estaba, dele y se prendió sus ojos de la desnudez de esta mujer. Pecó, el Señor lo confrontó con un profeta valiente que le contó una historia que lo hizo reaccionar y le dijo: ese eres tú. Tenías muchas ovejas, le recordó que tenía esposas, que tenía concubinas y que se acostó con la única ovejita de Urías Eteo. Ese eres tú. Y el Señor lo puso a escoger. ¿Qué prefieres? ¿Que yo te castigue, o que el hombre haga esto, o que el hombre haga aquello? ¿Qué le toca decir a David? El hombre no tiene misericordia del hombre. Sé tú mi castigador. ¿Quién pagó las consecuencias del pecado de David? David fue perdonado, amén, pero las consecuencias las pagó. Nadie aquí va a comer uvas agrias y nadie más va a pasar la dentera. No, señor, te comen las uvas verdes y prepárate con la dentera feroz que vendrá sobre ti. Comes mamón verde, dentera viene para ti, no para los demás. David fue salvo, sí. David fue perdonado, amén. Pero una preguntita entre nosotros, no se lo diga a nadie. ¿Y quién pagó las consecuencias? El que pecó. La hizo, la pagó. ¿Cómo la pagó? La espada nunca se apartaría de su familia. Uno de sus hijos rebeldes, Absalón, se levantó contra él y mucho pueblo se le unió a Absalón. Se colocaba cerca de la entrada al templo, a la ciudad, y allí convencía a muchos que se fueran con él, y se fueron con él. Es más, Absalón venía contra su propio padre y tuvo David que huir con lo suyo para evitar la muerte de su propio hijo. Primero, el dolor de que un hijo de él se levantara contra él. Otro dolor: la hermana de Absalón fue ultrajada por otro hijo de David. El mismo padre de David, diferentes madres. Se llenó de celos, se enamoriscó de su propia hermana y la ultrajó. Absalón lo supo y Absalón mató a su propio hermano y huyó y se puso rebelde contra la casa de su propio padre. Todo eso parte de la consecuencia del pecado del rey. A quien más se le da, más se le demanda. A quien más se le revela, más se le requiere. Mucho se le dio, mucho se le exigió. Dios es justo. Amén. Las concubinas. ¿Qué hizo el Señor? El joven beligerante, revolucionario, subversivo
de Absalón se acostó, tuvo sexo con las mujeres de su padre. Esa y otras pequeñas cosas le tocó pagar a David. ¿De qué estoy hablando? Ejemplos bíblicos de cómo hombres de Dios la hicieron y la pagaron. Yo creo que tú entiendes ese lenguaje. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Siembras amor, amor recogerás. Y aun cuando seas amado menos y tú ames más, siembras amor, recoges amor. Siembras fidelidad, recoge fidelidad. Tal cual has sembrado, tal cual tú vas a recoger. Allí no puedes burlar al Señor. No lo puedes hacer. Número 8. Pensar que el que vive en pecado puede ser hijo de Dios. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Número 9. Pensar que podemos andar con malas compañías sin contaminarnos. Aquí me dirijo a las jóvenes y a los jóvenes. ¿Pero qué tiene malo? Ella estudió conmigo. Pero ella habla mal, ella habla de tener sexo desordenado, ella habla de discoteca, ella habla de acostarse con el uno y con el otro. Pero como es tu amiga, tú vas a andar con ella. Y tú crees que no se te va a pegar. Aquí la Biblia me dice en 1 Corintios 15, 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te creo, joven. Cuando me dice, no tiene de malo que yo ande con ella. No, no tiene nada de malo, tiene todo de malo. La Biblia me enseña, no erréis, no erréis. En pocas palabras, no te engañes a ti mismo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Póngase de pie.